Antes de sumergirte en esta increíble historia, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí, cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. El sol se ponía lentamente sobre las doradas colinas de Beverly Hills. En su enorme mansión con vistas a la ciudad, Richard Evans, un millonario respetado pero solitario, observaba su reflejo en la ventana. Su mirada vacía delataba años de arrepentimiento que ninguna fortuna había podido borrar. Desde la trágica muerte de su único hijo, Ethan, había vivido en un silencio casi reverente. La casa, antes llena de risas, ahora no era más que un mausoleo del recuerdo. En su escritorio, bajo una cúpula de cristal, reposaba un pequeño collar de plata, una placa grabada con el nombre de Ethan. Era el único objeto que había encontrado tras el accidente que le había costado la vida a su hijo 10 años antes. Esa mañana, un joven vino a reparar la piscina de la villa. Sus movimientos eran precisos, su mirada fija, pero algo en su actitud llamó la atención de Richard. Le parecía, extrañamente familiar. Cuando el millonario se acercó a hablar con él, notó un detalle que le emocionó. El mismo collar colgaba del cuello del encargado de la piscina. Exactamente lo mismo. Misma forma, mismo grabado, mismo desgaste en los bordes. Richard sintió que se le cortaba la respiración. Tenía la sensación de que el tiempo se había detenido. Su corazón latía tan rápido que creyó oír la voz de su hijo susurrando en el viento. ¿Dónde encontraste este collar?, preguntó con voz temblorosa. El joven, sorprendido por el tono emotivo, lo miró directamente a los ojos. Siempre ha sido mío, señor. Es todo lo que me queda de mis padres. Nunca los conocí. El millonario palideció. Una lágrima rodó por su mejilla. Todo en su interior se negaba a creerlo, pero en el fondo, ya lo sabía. Este joven no era un empleado común y corriente. Podría haber sido el hijo que él creía muerto. A la mañana siguiente, la luz del sol se filtraba a través de los amplios ventanales de la mansión Evans. Richard apenas había dormido. La imagen del collar, idéntico al de su hijo, le daba vueltas en la cabeza como una obsesión. Repasó cada detalle del rostro del joven, sus ojos profundos y oscuros, su mandíbula, su sonrisa tímida. Todo en él le recordaba a Ethan. Sin embargo, era imposible. Su hijo había sido declarado muerto en un accidente de coche 10 años antes. El cuerpo nunca se encontró, pero el coche quedó destruido por un incendio. El collar se encontró entre los escombros. Richard creía que era el único rastro que quedaba de su hijo. Entonces, ¿cómo es posible que este instalador de piscinas lleve una idéntica? A las 8, el sonido de un motor lo sacó de sus pensamientos. Richard corrió hacia la ventana. La furgoneta azul de la piscina estaba allí. El joven había regresado, vestido de uniforme y con auriculares. Silbaba, completamente ajeno al caos que causaba en el corazón del anciano. Richard bajó lentamente los escalones de mármol, respiró hondo y se fue. Hola. Alex, ¿es así? El joven se giró con una sonrisa cortés en sus labios. Sí, señor Evans. Acabo de terminar el mantenimiento. Todavía había una fuga en el sistema de filtración. Ya veo. ¿Podrías prestarme un momento? Alex se quitó los guantes, un poco confundido, y se acercó. Richard lo miró fijamente por un momento antes de señalar el collar. ¿Dónde conseguiste esta pieza de joyería? Alex lo tocó mecánicamente, como para protegerlo. Lo tengo desde que era niña. Era lo único que tenía conmigo cuando me encontraron. ¿Encontrar?, Richard repitió. Sí. Crecí en un orfanato en San Diego. Me dijeron que me descubrieron después de un accidente de coche. Solo tenía 5 años. El corazón de Richard dio un vuelco. 5 años. Esa era exactamente la edad que tenía Ethan cuando desapareció. Dio un paso atrás, vacilante. Con voz temblorosa, preguntó. ¿Y no recuerdas nada? ¿De tus padres? Alex meneó la cabeza.
Solo llamas, ruido, y una voz gritando mi nombre. Pero ya no sé cuál. El millonario sintió que le flaqueaban las piernas. Se apoyó contra la pared, sin aliento. Ya no era una simple coincidencia. Era como si el destino hubiera traído de vuelta el pasado para exigir justicia. Después de un largo silencio, murmuró. Alex, dijiste que siempre has tenido este collar. ¿Puedo verlo más de cerca? Alex dudó un momento, luego asintió y se lo entregó. Richard tomó el colgante entre sus dedos temblorosos. A la luz, pudo distinguir el grabado. Evans. Su mirada se quedó en blanco. El mundo a su alrededor se derrumbó. Se tambaleó y Alex tuvo que sujetarlo. Señor Evans. ¿Está bien? Pero Richard no respondió. Lágrimas silenciosas corrían por su rostro. Tenía ante sí la prueba imposible. El collar de su hijo desaparecido, colgando del cuello de un joven que se parecía demasiado a él. Esa misma noche, un silencio denso envolvió la casa de los Evans. Richard estaba sentado en su estudio, con las manos entrelazadas. El collar del joven yacía sobre el escritorio, junto al suyo. Dos colgantes idénticos. Dos destinos entrelazados. No se había atrevido a preguntarle más a Alex. La emoción lo había abrumado. Pero en el fondo, una certeza crecía, mezclada con un miedo terrible. ¿Y si este joven realmente era su hijo? ¿Qué hubiera pasado si alguien le hubiera mentido todos estos años? Al día siguiente, tomó una decisión. Le pidió discretamente a su mayordomo, Peter, que recuperara una muestra de ADN del joven encargado de la piscina, un cabello, un rastro de saliva, no importaba. Peter, leal durante 30 años, obedeció sin rechistar. Señor Evans, perdone mi curiosidad, pero, ¿por qué una prueba de ADN? Porque creo que mi hijo nunca murió, Peter. El anciano se quedó sin palabras. ¿Ethan? Pero, señor, la policía. La policía cometió un error. Puedo sentirlo. Apretó los puños. No era solo intuición, era una fuerza visceral. La prueba se envió urgentemente al laboratorio privado de la familia Evans. Richard pasó los días siguientes esperando, incapaz de concentrarse en nada. Mientras tanto, Alex volvía a trabajar cada día, sin saber que con cada sonrisa, con cada gesto, estaba reabriendo heridas profundas. Una mañana, mientras limpiaba la piscina, vio a Richard observándolo desde la terraza. ¿Se encuentra bien, señor Evans? Parece preocupado. Creo que me recuerdas a alguien, Alex, respondió en voz baja. Oh sí. Sí. Mi hijo. Él tendría tu edad hoy. Se hizo un pesado silencio. Alex apartó la mirada, sintiéndose incómodo. Lamento su pérdida, señor. Gracias. No tienes idea de cuánto me recuerdas a eso. Alex sonrió avergonzado, sin darse cuenta de la verdad que el anciano se guardaba para sí. 3 días después, sonó el teléfono en la oficina. Richard cogió el teléfono con mano temblorosa. Aquí el laboratorio de diagnóstico Evans. Los resultados de la prueba de ADN están listos, señor. ¿Así que lo qué? Preguntó con voz monótona. Hubo un silencio, luego la voz del científico reanudó. Señor Evans, el tamaño de la muestra corresponde al 99,9%. El joven es, sin duda, su hijo. El mundo parecía colapsar y renacer al mismo tiempo. Se desplomó en su sillón, sin poder respirar. Una lágrima rodó lentamente por su mejilla. Ethan, vivo. ¿Pero por qué? ¿Cómo pudo ser abandonado en un orfanato? Richard comprendió que detrás de este milagro se escondía un secreto, tal vez un crimen. Y se comprometió a descubrir quién había borrado el rastro de su hijo. Desde que recibió los resultados de la prueba de ADN, Richard Evans no había podido dormir. Su mente oscilaba entre la alegría de haber encontrado a su hijo y el miedo a lo que descubriría tras esta desaparición.
¿Cómo pudo un niño de 5 años sobrevivir a un accidente, ser declarado muerto y luego enviado a un orfanato sin que nadie se diera cuenta? Alguien había querido borrar a Ethan de su vida. Esa mañana, Alex trabajaba en el jardín, sin camisa bajo el abrasador sol californiano. Bromeaba con el jardinero, ignorando la mirada emocionada que Richard le dirigía desde la terraza. Reconoció en sus gestos la vivacidad de su hijo. Cada sonrisa, cada expresión, cada estallido de risa despertaba recuerdos enterrados. Pedro, el mayordomo, se acercó discretamente. «Señor, ¿le va a decir la verdad?» Richard cerró los ojos por un momento. «Todavía no. Merece saber la verdad, pero no sin pruebas de lo que pasó. Alguien mintió, Peter. Alguien hizo que pareciera que mi hijo estaba muerto». Peter asintió. «¿Estás pensando en la señora Evans?» El nombre hizo estremecer al anciano. Claire Evans, su exesposa, se fue de casa poco después de la desaparición de Ethan. Su matrimonio no sobrevivió al dolor. Pero en el fondo, Richard siempre se había preguntado si ella no estaría ocultando algo. Aquella noche, mientras cenaba en el comedor, Alex entró tímidamente. «Señor Evans, quería agradecerle por recomendarme a otros clientes. Gracias a usted, mi pequeño negocio está empezando a despegar». Richard sonrió débilmente. «Te lo mereces, Alex. Eres muy trabajador y honesto. Me recuerdas a alguien a quien apreciaba mucho. Es tu hijo, ¿no?» «Sí», respondió en un susurro, su nombre era Ethan. Alex guardó silencio, por respeto. Pero en el fondo, sentía una extraña emoción. Ese nombre. Ethan. Resonó en su interior como un eco olvidado. Instintivamente, buscó su collar y miró hacia abajo. Una breve imagen cruzó por su mente, un hombre gritando su nombre entre las llamas. Su corazón se aceleró. «Señor Evans», dijo con voz vacilante, «sé que puede sonar extraño, pero, ese nombre, Ethan, siento como si alguien me hubiera llamado así antes, cuando era pequeño». Richard se quedó paralizado. Se le quedó la respiración atrapada en la garganta. «¿Cómo es eso?» «No lo sé. Es solo un recuerdo borroso, la voz de un hombre, y un fuego. Creí que era un sueño». El millonario sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Se levantó, se acercó a él y le puso una mano temblorosa en el hombro. «Alex, escúchame bien. No fue un sueño». Alex frunció el ceño, preocupado. «¿Qué quieres decir?» Richard abrió la boca, dispuesto a revelarle la verdad. Pero en ese momento sonó el timbre. Peter entró con aspecto preocupado. «Señor Evans. La señora Claire Evans está aquí. Dice que necesita hablar con usted inmediatamente». Richard palideció. Su corazón se aceleró. «Ella. Después de todos estos años, ¿por qué venía ahora?» Miró una última vez a Alex y luego susurró. «Quédate aquí. Lo que voy a aprender esta noche podría cambiarlo todo». Y caminó hacia la puerta, sin saber que la mujer con la que estaba a punto de encontrarse tenía la clave de la mentira que había separado a un padre de su hijo durante más de 10 años. Richard bajó las escaleras lentamente, con el corazón latiéndole con fuerza. Frente a la gran puerta principal, Claire Evans esperaba, erguida y elegante como siempre, pero su rostro mostraba las marcas del tiempo y el remordimiento. 10 años sin vernos. 10 años huyendo de los recuerdos. Y ahora ella regresaba, con los ojos brillantes de genuina preocupación. «Buenas noches, Richard», dijo con voz temblorosa. «Claire». «¿Qué haces aquí?», respondió fríamente. Ella dudó por un momento, luego cruzó el umbral, sus tacones resonando en el mármol. «Oí que estabas investigando sobre el accidente». «Recibí una llamada de Evans Diagnostics». Richard apretó la mandíbula. «Así que ya lo sabes». «Sí. La prueba de ADN». «Así es, ¿no? Este joven».
Su nombre es Alex, Richard interrumpió. Sí, ese es nuestro hijo. Claire miró hacia otro lado con lágrimas en los ojos. Sabía que ese día llegaría. Richard dio un paso adelante con los puños apretados. ¿Lo sabías? Dime, Claire, ¿qué hiciste? ¿Por qué mi hijo creció en un orfanato mientras yo creía que estaba muerto? Ella se desplomó en el sofá, sus hombros temblando por los sollozos. Esto no se suponía que pasara así, Richard. No fui yo. ¿Y entonces quién? Gritó. Ella levantó lentamente la mirada hacia él y su voz se quebró. Tu hermano, Daniel. Se hizo un silencio pesado y gélido. Daniel Evans. Hermano menor de Richard. Un hombre ambicioso y celoso, expulsado del negocio familiar tras un escándalo financiero. Daniel, repitió Richard, incrédulo, ¿qué está haciendo allí? Claire respiró profundamente y luego contó todo. 10 años antes, el matrimonio Evans atravesaba una época difícil. Richard, preocupado por su negocio, descuidaba a su familia. Claire, agotada, se había confiado a Daniel, quien la había estado manipulando durante meses. Una noche, Daniel sugirió llevarse al pequeño Ethan de vacaciones el fin de semana para darles un respiro a sus padres. Claire aceptó ingenuamente. Pero en la carretera, ocurrió un accidente. Daniel, levemente herido, relató una historia confusa. El coche supuestamente había explotado y el cuerpo de Ethan nunca fue encontrado. Todo apuntaba a una tragedia. No quería decírtelo, Claire sollozó, pero después, recibí una carta anónima. Decía que Ethan estaba vivo, que Daniel lo había confiado a alguien en el sur. Quise comprobarlo, pero Daniel desapareció antes de que pudiera encontrarlo. Tenía miedo. Me amenazó. Richard permaneció congelado, con el rostro pálido. Su propio hermano. Su sangre. Él me robó a mi hijo, para vengarse de mí. Claire asintió con la cabeza, entre lágrimas. Richard, te lo ruego, no le digas nada por ahora. Si Daniel descubre que Ethan está vivo, volverá. Es peligroso. Pero Richard, temblando de rabia, ya no podía contener el fuego en su corazón. No, Claire. Se acabaron los secretos. Me quitó 10 años de vida con mi hijo. 10 años de mentiras. Pagará por ello. En ese momento se oyeron pasos en el pasillo. Alex apareció en la puerta. Lo había oído todo. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, sus manos temblaban. Señor Evans, ¿está diciendo que, soy su hijo? Richard se volvió hacia él, angustiado. Sí, Ethan. Eres mi hijo. El joven se tambaleó, luego avanzó lentamente, con los ojos llenos de emoción. Richard lo tomó en sus brazos, por primera vez en 10 años. No había palabras para describir ese momento. Dos almas rotas finalmente se reencontraron. Pero en las sombras, al final del camino de entrada, una figura observaba la escena desde un coche negro. La mano de un hombre agarró el volante. Y una voz fría susurró. Me lo quitaste todo, Richard. Esta vez, volveré y lo recuperaré. Era Daniel Evans. Y acababa de descubrir que el hijo que creía perdido, todavía estaba vivo. La noche había caído sobre la villa de los Evans, pero ni Richard, ni Alex, ni Claire podían conciliar el sueño. El aire parecía pesado, cargado de una tensión invisible. El secreto, ahora revelado, había cambiado sus vidas para siempre. Pero ninguno de ellos sabía que, afuera, el pasado ya acechaba. Al volante de su coche negro, Daniel Evans observaba las ventanas iluminadas de la casa. Su rostro, una vez atractivo, ahora mostraba las marcas de una vida de amargura y odio. Lo había perdido todo, su fortuna, su nombre, su respetabilidad. Y todo esto, pensó, era culpa de Richard. Sus dedos se apretaron sobre el volante. Me quitaste mi empresa, mi familia, y ahora quieres quitarme al hijo que crié en las sombras, murmuró,
con los ojos ardiendo de rabia. Sí. Durante años cuidó al pequeño Ethan, a quien rebautizó como Alex, haciéndole creer que era huérfano. Pero cuando el niño fue colocado en el orfanato, Daniel desapareció, convencido de que todos los vínculos con la familia Evans debían romperse para siempre. Y luego el destino trajo todo de nuevo a la superficie. Sacó un teléfono de su bolsillo. En la pantalla, un mensaje escrito con mano temblorosa. Está vivo. Volvamos al plan. Mientras tanto, en la sala de estar de la mansión, Richard observaba a su hijo. Alex, no, Ethan, parecía perdido. Se pasó la mano por el collar que siempre llevaba, con la mirada perdida. Tengo tantas preguntas, señor Evans, lo siento, papá. La palabra resonó profundamente dentro de Richard. Puedes llamarme como quieras, hijo mío, respondió con rara ternura. Claire los observó en silencio, con lágrimas en los ojos. Esta escena, que creía imposible, la abrumó. Pero la paz era frágil. De repente, el teléfono de Richard vibró. Un mensaje anónimo. Has encontrado lo que te pertenece. Disfrútalo mientras puedas. Él palideció. Peter, alerta, se acercó. Señor, ¿está todo bien? Richard apretó fuertemente el teléfono en su mano. No. Él lo sabe. Al día siguiente, un incidente perturbó la tranquilidad de la casa. El coche de Alex, aparcado cerca de la puerta, había sido asaltado. No faltaba nada, excepto el collar. El mismo collar que siempre había llevado. El que ató a padre e hijo. Alex entró en pánico. ¿Quién haría eso? Este collar, es mi vida entera. Richard sintió un sudor frío correr por su espalda. Alguien quiere recordarte de dónde vienes, dijo oscuramente, y creo que sé quién. Claire lo miró aterrorizada. ¿Estás pensando en Daniel? Sí. Y si ha regresado, ya no estamos seguros. Esa noche, una sombra se coló en el jardín. La figura se detuvo cerca de la piscina, donde todo había comenzado. En su mano sostenía el collar robado y lo dejó caer lentamente en el agua, como símbolo. Entonces la voz de Daniel se elevó en la oscuridad. Me robaste a mi hijo, Richard. Esta vez, eres tú quien va a perder al tuyo. Y sin hacer ruido, desapareció en la noche. A la mañana siguiente, un viento frío azotó la propiedad de Evans. El ambiente era pesado, casi sofocante. Desde que desapareció el collar, Richard había redoblado la seguridad en la villa. Pero en el fondo, sabía que si Daniel quería atacar, lo haría donde más le dolería. Alex, mientras tanto, intentaba volver al curso normal de su vida. Pero nada era normal. La verdad sobre su identidad, la conexión redescubierta con Richard, el miedo a un pasado que no entendía, todo daba vueltas en su mente. Se sentó junto a la piscina, con la mirada perdida en el agua. Un detalle le preocupaba, algo brillaba en el fondo. Metió la mano y se le hundió el corazón. Era el collar. Su collar. Lo agarró, lo empapó, pero antes de que pudiera levantarse, una mano apareció detrás de él y presionó un paño empapado contra su cara. Un olor químico llegó a su nariz. Intentó resistirse, pero fue en vano. Su visión se volvió borrosa. Luego nada más. Unas horas después, Richard salió de su oficina y ya no pudo encontrar a Alex. Llamó a toda la casa, nada. Peter, el mayordomo, buscó por la propiedad, pero la camioneta del joven había desaparecido. Un pánico escalofriante se apoderó de Richard. Corrió hacia la piscina y se detuvo en seco. En el borde de la piscina, un objeto lo esperaba. Un teléfono desechable y, a su lado, un trozo de papel doblado. Abrió la nota con mano temblorosa. Me lo quitaste todo, hermano. Esta vez, te obligaré a elegir, tu hijo o tu imperio. Daniel. Richard sintió que el suelo cedía bajo sus pies. Claire, alertada por sus gritos, corrió hacia él. No,
Dime que no es él, Richard. Se lo llevó. Se llevó a nuestro hijo. A kilómetros de distancia, en un hangar abandonado en la costa, Alex estaba recuperando lentamente la conciencia. Tenía las manos atadas y le dolía la cabeza. Frente a él, una figura emergió de las sombras. Hola, Ethan, dijo una voz profunda. Alex miró hacia arriba, confundido. ¿Quién eres? ¿Por qué me llamas así? El hombre dio un paso adelante, la luz reveló su rostro marcado por el tiempo. Soy Daniel Evans. El hermano de tu padre. El que te salvó del accidente. El que te crió en las sombras mientras te abandonaba. Alex frunció el ceño, perdido. Eso no es verdad. Pensó que estaba muerto. No, él lo sabía. Te reemplazó con su empresa, con su fortuna. Te borró porque eras un obstáculo. Las palabras, destiladas como veneno, se filtraron lentamente en su mente. Daniel sabía golpear donde dolía, en la duda. Mira a tu alrededor, Ethan. ¿Quién te dio un nombre? ¿Quién te permitió vivir? Yo. No él. Sacó una foto arrugada de su bolsillo, una instantánea de un niño sonriente, sentado en el regazo de un hombre más joven. ¿Lo ves? Fui tu único padre, mucho antes de que siquiera recordara tu existencia. Alex miró hacia otro lado y las lágrimas brotaron de sus párpados. ¿Por qué hiciste eso? Daniel sonrió fríamente. Porque tu padre me robó todo lo que amaba. Así que yo tomé lo que más amaba. Mientras tanto, Richard, acompañado de Peter y un detective privado, estaba registrando la zona. Sabía que Daniel estaba jugando un juego peligroso, pero lo conocía demasiado bien, no mataría sin un propósito. Quería romperlo, lentamente. Pedro, dijo con voz profunda, la policía no está informada. Daniel haría cualquier cosa por desaparecer de nuevo. Entonces, ¿qué hacemos? Lo encontraremos antes de que sea demasiado tarde. Pero Daniel siempre estaba un paso adelante. En el otro extremo del hangar, colocó un teléfono sobre la mesa y marcó un número. Richard respondió inmediatamente. Daniel. ¿Qué has hecho? Simplemente recuperé lo que me pertenecía, la voz del otro lado de la línea respondió con calma. ¿Estás hablando de mi hijo? ¿Tu hijo? Daniel se burló, no. Él me pertenece, Richard. Ya me ama, me debe la vida. Y ahora, me vas a dar lo que quiero. ¿Qué deseas? Richard gritó. Todo. Tu empresa. Tus acciones. Tu nombre. Y cuando me las devuelvas, quizá te devuelva a tu hijo. Se hizo el silencio, luego Daniel añadió con voz gélida. Tienes hasta mañana por la noche. Después, Ethan no volverá a recordarte. Y la línea se cortó. Richard permaneció congelado, con el teléfono en la mano y el rostro ceniciento. Pedro lo miró aterrorizado. Señor, ¿qué vamos a hacer? Richard apretó el puño y su mirada ardía de determinación. Lo que debería haber hecho hace 10 años, enfrentarme a mi hermano. Miró hacia la noche con la mandíbula apretada. No dejaré que me robe a mi hijo otra vez. No esta vez. La noche caía sobre la costa californiana, cubriendo el paisaje con un velo oscuro y pesado. El viento traía el olor salado del mar, mezclado con olor a metal y óxido. En el hangar abandonado, Daniel caminaba nervioso, con un arma en la mano. Frente a él, Alex, o mejor dicho, Ethan, seguía atado, pero sus ojos, llenos de miedo y rabia, no se apartaban de su captor. ¿De verdad crees que voy a creer tus mentiras? Alex exclamó con voz quebrada, papá nunca dejó de buscarme. Daniel se burló y una mueca amarga torció sus labios. ¿Tu padre? Escupió la palabra como si fuera veneno. Tu padre nunca me quiso, nunca te quiso a ti. Eras solo un símbolo de lo que él tenía y de lo que yo nunca tendré. Se acercó lentamente, colocando su mano sobre el hombro del joven. No lo entiendes, Ethan.
Quería protegerte de él. Te habría convertido en una copia de sí mismo, frío, calculador, despiadado. Alex giró la cabeza y apretó la mandíbula. Me robaste la vida. Daniel permaneció en silencio un momento y luego murmuró, casi dolido. Y aún así, eras todo lo que quedaba de mi humanidad. A varios kilómetros de distancia, Richard y Peter conducían a gran velocidad hacia la costa. Gracias a una pista del detective, habían localizado una señal proveniente del teléfono desechable. El hangar estaba situado cerca de un antiguo muelle en desuso. Pedro, dijo Richard con voz tensa, pase lo que pase, no quiero que la policía intervenga hasta que haya hablado con Daniel. Señor, eso es peligroso. Lo sé. Pero es mi hermano. Y mi hijo. Apagaron los faros a 100 metros del edificio. Richard salió, con el corazón latiéndole con fuerza y cada paso resonando como una cuenta regresiva. Dentro, Daniel saltó cuando oyó crujir una puerta. Ricardo, murmuró. Levantó su arma. Richard entró lentamente, con las manos visibles. Sus ojos se encontraron con los de su hijo atado a la silla. Ethan. Papá, gritó el joven. Daniel se colocó entre ellos, su arma temblando. Un paso más y disparó. Richard levantó las manos. Daniel, mírame. No vine aquí a pelear. Vine a terminar lo que empezaste hace 10 años. Oh, tengo toda la intención de terminarlo, respondió Daniel, con una sonrisa amarga en sus labios. Me quitaste todo, Richard. Y esta noche, te quitaré todo lo que te queda. Te has atrapado a ti mismo, Richard respondió suavemente, ese chico te amaba, incluso sin saber quién eras. ¿Y ahora quieres hacerle creer que solo eras un monstruo? Las palabras golpearon a Daniel como flechas. Su brazo tembló. Callarse la boca. Dices que te robé a tu hermano, a tu familia, a tu nombre. Pero Daniel, te lo habría dado todo si me lo hubieras pedido. Nunca entendiste que te quería como a un hermano, no como a un rival. Un pesado silencio cayó. Por primera vez, Daniel bajó ligeramente su arma. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero la rabia, acumulada durante años, volvió a apoderarse de nosotros. Estás mintiendo, gritó, siempre quisiste ser el héroe. El hijo perfecto, el esposo modelo, el padre ejemplar. Y en un movimiento desesperado, amartilló la pistola. Todo ocurrió muy rápido. Alex saltó, derribó la silla y se abalanzó sobre Daniel. Se oyó un disparo. Un grito. Silencio. Cuando el polvo se asentó, Daniel estaba en el suelo, con el brazo cubierto de sangre. Richard corrió hacia su hijo y lo abrazó con fuerza. «Lo estás haciendo bien». «Sí, sí, creo que sí». Daniel, jadeante, los miró. «¿Por qué? ¿Por qué no dejaste que la pelota hiciera lo que se suponía que debía hacer?» Richard se arrodilló a su lado. «Porque eres mi hermano. Y a pesar de todo, no dejaré que mueras así». Daniel sonrió débilmente y una lágrima rodó por su mejilla. Siempre el héroe. Luego perdió el conocimiento. Unas horas más tarde, ambulancias y policías rodearon el hangar. Daniel, herido pero vivo, fue detenido. Alex, por su parte, permaneció en silencio durante un largo rato, observando a su padre. «Papá, ¿lo perdonaste, incluso después de todo lo que te hizo?» Richard puso una mano sobre su hombro. «El perdón no cambia el pasado, hijo mío. Pero evita que el odio destruya el futuro». Alex bajó la mirada y se conmovió. «Entonces, ¿podremos finalmente vivir como una verdadera familia?» Richard sonrió con lágrimas en los ojos. «Sí, Ethan. Es hora de que el apellido Evans encuentre paz». A lo lejos, en una camilla, Daniel era trasladado por el equipo de rescate. Sus ojos se abrieron por un momento y se encontraron con los de su hermano al otro lado de la noche. Y por primera vez en años, mostró una sonrisa genuina.